Los portavoces damos comienzo. Vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria del mes de marzo en la convocatoria mensual que comienza con la aprobación de las actas de las sesiones mensuales de 15 de diciembre y 19 de enero de 2017. ¿Tiene alguien alguna objeción a las actas? ¿Se aprueban? Pues tiene la palabra el señor Calvo. Gracias. Vamos a ver. En el acta de 19 de enero es un simple error material, pero me gustaría se corrigiera. En la página 67, al final, cuando plantea el resultado de la votación acerca de la moción presentada por nuestro grupo municipal, cambia el grupo de Cáceres Tú por el nombre del Grupo Socialista. Simplemente es ese error. Bien, pues se toma nota y se procederá a la corrección material del error y agradecemos además la advertencia. Pasaríamos al punto segundo, que es la ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno local sobre la personación en el recurso 354/2016 de 20 de octubre, dictada en el procedimiento ordinario 441/2015, relativo a la aprobación definitiva de la revisión del plan parcial relativo al chalet de los Málagas, como tienen conocimiento todos ustedes. ¿Se acuerda la ratificación? Pues queda ratificado el acuerdo de la Junta de Gobierno y pasamos al conocimiento de la resolución de alcaldía sobre la delegación conferida para la celebración de matrimonios civiles, y tiene la palabra el señor secretario para dar cuenta de esta resolución. Sí, mediante una resolución de la alcaldía de fecha 7 de marzo de 2017, por el que se volvió a ampliar los efectos de resolución de 29 de junio de 2006 para la celebración de matrimonio civil en este ayuntamiento, en el Palacio de la Isla o, en su caso, previa autorización de la alcaldía en otras dependencias municipales, a doña María Consolación López Balseiro y Ildefonso Calvo Suero. Dicha resolución se notificó en tiempo informa a los concejales delegados e induce tácitamente a aceptar la delegación. Mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2006, doña Consolación Balseiro, portavoz, comunicó expresamente la renuncia a la delegación de matrimonios civiles junto con el concejal del mismo grupo, don Ildefonso Calvo Suero, y con fecha de 15 de febrero de 2017 se presenta por parte de Ildefonso Calvo Suero pues un escrito que solicita dejar sin efecto la renuncia, la cual es aceptada, y en caso se procede nuevamente a hacer la delegación a favor de este concejal para la celebración de matrimonios civiles. Muy bien. Pues pasamos a los asuntos de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, comenzando por la modificación de la ordenanza fiscal del IBI relativo a las familias numerosas. Y, de nuevo, tiene la palabra el señor secretario para dar cuenta del expediente. La comisión, por 4 votos a favor del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal de Cáceres Tú y 3 abstenciones del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, dictamina favorablemente y propone al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, consistente en dar una nueva redacción al apartado cuarto del artículo 5 de dicha ordenanza, que regula los beneficios fiscales a favor de las familias numerosas, y los términos siguientes sí que se transcriben en dicho dictamen. Segundo, que el presente acuerdo se exponga al público por plazo de 30 días hábiles, previo anuncio acertado en el tablón de anuncios, boletín oficial de la provincia y en un periódico a mayor difusión de la provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Y tercero, en el caso que durante indicado plazo no se presentasen reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado este acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. ¿Se aprueba conforme al dictamen de la comisión? Pues queda aprobado. Y pasamos al punto siguiente, que es la concesión de bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras a la obra relativa a la fachada del Centro Cultural San Jorge. La comisión, por 6 votos a favor del Grupo Municipal Popular, del Grupo Municipal Socialista, del Grupo Municipal Ciudadanos,
Partido de la Ciudadanía y una abstención del Grupo Municipal de Cáceres Tú, dictamina favorablemente y propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, al amparo de lo establecido en los artículos 104.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y 4.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, declarar de especial interés o utilidad municipal las obras promovidas por la empresa Segmento SL de reparación de cubierta y fachada del Centro Cultural San Jorge, situado en el callejón Don Álvaro de esta ciudad de Cáceres, por tratarse de obras en un edificio situado intramuros del casco antiguo y que goza de calificación individual de monumento histórico o artístico. Y segundo, conceder al sujeto pasivo de dicho impuesto una bonificación del 50% de la cuota de liquidación definitiva del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras prevista en el artículo 4.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de este impuesto. Muchas gracias. Se aprueba también conforme al dictamen. Pues queda aprobado y pasamos al expediente de reconocimiento extrajudicial 1/2017. La comisión, por 3 votos a favor del Grupo Municipal Popular y 4 abstenciones del Grupo Municipal Socialista, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de Ciudadanía y del Grupo Municipal de Cáceres Tú, propone al Pleno de la Corporación la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 1/2017 para el pago de la factura emitida por el Centro Especial de Empleo San Jorge de 30 de diciembre de 2014 por importe de 3.030 euros con 14 céntimos de euros. ¿Se aprueba también conforme al dictamen? Pues queda aprobado y pasamos a la Comisión de Urbanismo, Patrimonio, Contratación y Seguimiento Empresarial, cuyo primer punto es la aprobación provisional de la modificación del Plan General Municipal para la glorieta en la intersección de la avenida Héroes de Valer. La comisión, por unanimidad, da su conformidad a los informes obrantes en el expediente y dictamina favorablemente la aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General Municipal para glorieta situada en la intersección de la X206, Avenida Héroes de Valer, con la Nacional 521 del tramo urbano X309 y remitir el documento a la Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura competente para su aprobación definitiva, por cuanto se trata de una modificación estructural del Plan General Municipal para ordenar los terrenos a fin de que se pretende de sistema general viario. Muchas gracias. Se aprueba también conforme al dictamen. Queda aprobado y pasamos, con relación también a este punto, a la puesta a disposición de a la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura de los terrenos necesarios para ejecutar la nueva glorieta de intersección en la Nacional 521, la autonómica EX390, que es la intersección de la avenida de Héroes de Valer con la 521 en el tramo urbano EX309. La comisión, con el voto de todos sus miembros, excepto la abstención del vocal de Cáceres Tú, da su conformidad al informe jurídico transcrito y dictamina favorablemente la puesta a disposición a favor de la Dirección General de Infraestructura de la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura de los terrenos necesarios para la ejecución de la nueva glorieta en la intersección de la carretera nacional 521 y la carretera autonómica X390, intersección de la X206, Avenida Héroes de Valer con la nacional 521 del tramo urbano X309. Muchas gracias, señor secretario. Se aprueba conforme a dictamen. Pues también queda aprobada la puesta a disposición de los terrenos a la Junta de Extremadura para acometer esta infraestructura. Pasamos a la resolución de las mutaciones de maniales por cambio de sujeto titular del dominio público a favor de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura para la construcción y ampliación de la factoría joven. La comisión, por unanimidad, da su conformidad al informe jurídico transcrito y dictamina favorablemente el expediente para la resolución de las mutaciones de maniales por cambio de sujeto titular del dominio público en consiguientes cesiones efectuadas a favor de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura para la construcción y ampliación de la factoría joven. ¿Se aprueba también conforme al dictamen? Pues queda aprobada la mutación de manial y pasamos a la cesión del uso del local municipal a favor de UNICEF, sito en la avenida de Alemania número 1. La comisión, por unanimidad, da su conformidad al informe jurídico transcrito y también favorablemente la cesión del uso del local municipal, sito en la avenida España número 1, a favor de la Fundación UNICEF Comité Español.
¿Se aprueba también? Vista la unanimidad de este acuerdo, pues queda aprobado. Y pasamos al levantamiento de cargas de la cesión a la empresa pública Gestión e Infraestructura, Suelo y Vivienda de Extremadura para la construcción de viviendas de promoción pública. La Comisión, por unanimidad, da su conformidad al informe jurídico transcrito y dictamina favorablemente el levantamiento de la carga de la cesión a la empresa pública Gestión de Infraestructura, Suelo y Vivienda de Extremadura relativa a la construcción de las viviendas de protección, puesto que han sido ejecutadas, no pudiendo, por el contrario, levantar la carga de la obligación de mantenimiento del destino durante los 30 años, dado que dicho plazo no ha vencido aún. ¿Se aprueba conforme al dictamen? Pues queda aprobado conforme a dictamen. Y pasamos a la aprobación de los pliegos que han de regir para la adjudicación de la concesión del uso privativo de las instalaciones del matadero de Cáceres. La Comisión, por 4 votos favorables de los 3 miembros del Grupo Popular y de Ciudadanos, la abstención de Cáceres Tú y 2 votos en contra de los vocales del Grupo Socialista, da su conformidad a los informes obrantes en el expediente y con las salvedades indicadas en el debate de estudiar antes del Pleno la cuantía de los casos de reiteración de las faltas en la inclusión de impedimentos de labor inspectora como falta muy grave, dictamina favorablemente. Primero, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares de prescripciones técnicas que han de regir el procedimiento para la adjudicación de la concesión del uso privativo de las instalaciones del matadero de Cáceres. Segundo, someter los referidos pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a información pública durante un plazo de 30 días, anunciándose así en el Boletín Oficial de la provincia, para que puedan presentarse reclamaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986. Tercero, declarar la apertura del procedimiento de adjudicación que se llevará de forma simultánea a la información pública y que se efectuará en procedimiento abierto por el sistema de concurso en analogía con lo determinado los artículos 150 y 151 y 157 a 161 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de contrato del sector público, procedimiento de adjudicación que no obstante se aplazaría a su resultarse necesario en el supuesto que se formulasen reclamaciones a los pliegos de condiciones. ¿Quién desea intervenir en este punto? Pues, en primer lugar, el Grupo Municipal de Cáceres. Sí. Por una cuestión de orden, es para hacer una serie de consideraciones antes de que empecemos el debate sobre el fondo de la cuestión, señora alcaldesa. Pues tiene la palabra el señor Pacheco. Sí, habíamos estado hablando estos días de atrás y en la comisión sobre el tema relativo a las infracciones y sanciones sobre las mismas. Había una aportación por parte de Cáceres Tú, que era la de incluir en la cláusula 20, apartado tercero, infracciones muy graves, el impedimento de la entrada de los servicios de inspección municipales a las instalaciones para realizar sus labores inspectoras. Por lo tanto, se tendría que incluir esa cláusula dentro del articulado, en el apartado, como digo, tercero de la cláusula 20. Y en esa misma cláusula, el párrafo último de la misma, cuando habla de las infracciones muy graves, se refiere a las infracciones muy graves, se sancionarán con multa de 3.001 euros hasta 6.001 euros, pudiendo dar lugar además a la resolución del contrato de concesión. Llegamos a la conclusión, después de haberla leído con detenimiento, que induce a error, puesto que parece que además de imponer las sanciones, podría dar lugar también a la resolución del contrato de concesión. Y, por lo tanto, se propone la siguiente redacción, que sería la siguiente. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 3.001 euros hasta 6.000 euros, pudiendo este ayuntamiento optar indistintamente por la imposición de la sanción o por la resolución del contrato de concesión. Bien, en la comisión se acordó de esta forma. ¿Están todos de acuerdo? Esta cuestión se había hablado en la comisión y efectivamente lo íbamos a ver, y esta además es que inducía a error esta última cláusula. Simplemente se ha corregido para que quede clara su redacción. De acuerdo. Pues tomamos nota para que conste en el acta y se proceda a la corrección conforme indican todos los grupos políticos. Y ahora sí, en primer lugar, señor Calvo, tiene la palabra. Gracias. Vamos a ver. En la comisión donde se aprobó la supresión del servicio público municipal del matadero, nuestro grupo municipal hizo la propuesta de que dicho servicio público continuara como tal, si no como servicio público propio, al menos como impropio. Entonces pusimos de manifiesto la falta de informes económicos que justificaran la nueva concesión que se pretendía hacer,
queríamos saber qué era la más eficiente. No hubo informes que lo justificaran, sigue sin haberlos. En el Pleno municipal se aprobó dicha supresión con los votos en contra del Partido Socialista y de Cáceres Tú y los votos a favor del Partido Popular y de Ciudadanos. En la comisión del pasado jueves, donde se aprobaron los pliegos de condiciones administrativas, este grupo político hizo algunas aportaciones, como bien ha puesto de manifiesto el portavoz del equipo de Gobierno, y en la votación final nos abstuvimos porque no había dado tiempo material desde la convocatoria el martes a última hora de la mañana hasta el jueves, cuando se debatió en comisión, a tomar una posición política definitiva dentro de nuestro grupo. Ya sí tenemos esa posición definitiva. Vamos a votar en contra de estos pliegos por 3 razones. La primera es la que ya se expuso en la comisión anterior, de que estamos en contra de la supresión de la gestión directa de ningún servicio público. Este ya no es un servicio público básico, tal como las modificaciones legales recogen, es un servicio público que se podía seguir prestando como impropio. Esa es nuestra postura. Hay otras 2 razones. Releyendo el reglamento de bienes municipales, aparece claramente definido lo que son bienes de servicio público y su destino. En el artículo 4 dice textualmente: son bienes de servicio público los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las entidades locales. Cita posterior todos. Y en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación de servicios públicos. Se pretende la prestación de un servicio privado con un bien de servicio público. Esto nos sigue generando dudas acerca de la legalidad de este proceso. Digo dudas, no afirmo tajantemente nada porque no soy jurista, pero viendo la redacción del artículo y viendo la redacción del enunciado del pliego de cláusulas administrativas particulares y jurídicas que han de regir la adjudicación de la concesión de uso privativo, no parece que concuerde el uso de un bien público a una actividad privativa. Y al mismo tiempo, nuestras dudas más que razonables en relación al plan financiero que aparece en el pliego de condiciones económicas. Este plan financiero ha sido respondido por el colectivo de empresarios cárnicos del Matadero, poniendo en duda su viabilidad, por cuanto establece un plan de negocio anual bastante alejado de lo que estos empresarios plantean. Por tanto, nuestra posición, nuestro voto va a ser en contra en este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calvo. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos, señor Ibarra. Gracias, señora alcaldesa. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos venimos hoy a confirmar nuestro sentido de voto que emitimos en la comisión correspondiente, y el motivo a nosotros que el convencimiento desde la explicación que nos dio Miguel Ángel Sánchez, el jefe del Servicio de Inspección, acerca de los pliegos que iban a establecerse para la futura explotación. Creemos que es un debate fundamentalmente técnico y no tanto ideológico. Partimos además de 2 premisas. Una de ellas es que entendemos que el servicio matadero, como ya está declarado, no es un servicio público. Esto tenía sentido en el siglo pasado y no en todo el siglo pasado, pero hoy en día creemos que no se justifica. Además, también desde la tranquilidad que nos da saber que el uso del suelo está fijado y protegido por la normativa de planeamiento, con lo cual no podría sufrir a día de hoy ninguna modificación de uso del servicio. Por lo tanto, entendemos que los objetivos deben ser diferentes. Creemos que el primero de todos es hacer viable o convertir en viable una instalación municipal que ahora no lo es. Controlar, por supuesto, que la empresa concesionaria haga buen uso de estas instalaciones y que se cumplan los pliegos. Y además, y por último, que esta empresa concesionaria mejore estas instalaciones que a la postre son de todos, ¿no? Abriendo el abanico, como así explicó Miguel Ángel, el jefe de servicio, abriendo el abanico de los criterios subjetivos de tal forma que sean estas empresas concesionarias las que hagan propuestas también de nuevas explotaciones, nuevas líneas de trabajo, de tal forma, como decía antes,
que hagan viables estas instalaciones y que, en definitiva, inviertan en ellas, porque al final revertirán en el ayuntamiento, ¿no?, en todos nosotros. Y, en definitiva, creemos que son unos pliegos técnicos y que a priori los consideramos positivos. Además, hemos visto en la comisión que se han aceptado criterios de otros grupos, como los centrados más en el control y en la sanción de estas empresas. Y, en conclusión, no vemos motivos para rechazarlo y, por lo tanto, mantenemos nuestro sentido del voto. Muchas gracias, señor Ibarra. Por el Grupo Municipal del Partido Socialista. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, pues nuestra intervención también es para explicar el sentido de nuestro voto, que como ya se ha dicho en este pleno, fue en contra de estos pliegos. Miren, la necesidad de mantener este servicio público lleva a este equipo de gobierno a que este contrato esté prorrogado de forma indefinida desde el año pasado. Esta es la necesidad de mantener este servicio, independientemente de que a día de hoy estas competencias no sean municipales, que recientemente aprobamos la supresión del servicio en este pleno para sacar a concurso de manera incipiente la nueva concesión. Bien, pues con todo esto, a día de hoy nos encontramos en que esta suspensión del servicio no es una suspensión como tal, porque se sigue prestando el servicio a día de hoy, precisamente por la necesidad de no dejar el servicio sin servicio a Cáceres en este área. Y lo que nos encontramos es que nos traen a esta comisión, a la Comisión de Urbanismo, unos pliegos en base a los cuales nosotros entendemos, y no solo nosotros, sino el colectivo de empresarios cárnicos, que es importante que se tenga en cuenta su visión de estos pliegos, que lo más probable es que estos pliegos puedan dejar este concurso desierto. Esto obviamente es contradictorio no solamente con esta necesidad del servicio que entendemos que prioriza tanto este equipo de gobierno, y que por eso a día de hoy, a pesar de que este contrato debiera estar ya finiquitado, se mantiene por esta necesidad, sino que además entendemos que también es contradictorio con la obligación que tenemos las instituciones en la defensa de los intereses generales. ¿Por qué entendemos que este concurso tiene muchas posibilidades de quedarse desierto? Bueno, pues en principio porque estos pliegos establecen un canon anual de 54.271,60 euros, más la obligación de que las empresas interesadas en licitar a este concurso tengan que acometer unas inversiones que rondan los 700.000 euros en las instalaciones de este matadero. Una vez más, estamos ante un canon que no sabemos, en base a que en principio el informe de intervención así lo decía, se había calculado. Es verdad que luego posteriormente se da una explicación a ese cálculo, y en este cálculo se considera, en principio se considera que está hecho conforme al valor de mercado. Conforme al valor de mercado, que el informe de intervención, y además ratificado por el informe de Secretaría y en base a lo que establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dice que debe ser un valor de mercado que refleje la utilidad derivada de la utilización del bien. Nosotros entendemos que este valor de mercado, en principio, debería estar calculado sobre la viabilidad de esta actividad, sobre la viabilidad de esta actividad, que la podemos comparar con otros mataderos similares al de aquí, el de Cáceres, o con el propio matadero de Cáceres, porque ustedes esta pregunta la hicimos en la comisión y no supieron respondernos. Deberían de tener ese dato, deberían de tener el dato de la viabilidad de esta actividad, porque el canon que a día de hoy, en base al contrato que se formalizó en su momento, debía satisfacer la empresa concesionaria, era un 27% sobre los beneficios obtenidos, con lo cual ustedes deberían de tener ese dato, deberían de tener el dato de cuáles son los beneficios que genera esta actividad, y deberían de tener el dato de si es viable o no afrontar este canon anual. Pero nuestra sorpresa fue que cuando preguntamos esta cantidad en la comisión, nos dijeron que lo desconocían. ¿Cómo pueden desconocer lo que se está ingresando por una concesión municipal?
¿En base a qué se hacen entonces las partidas de ingresos en los presupuestos si no sabemos lo que estamos ingresando por esa partida? No obstante, vuelvo a decir, hay mataderos similares al de la ciudad de Cáceres, como por ejemplo podía haber sido el de Plasencia, que ingresaba un canon anual de 3.600 euros y ha tenido que cerrar. Mire, 3.600 euros y ahora pedimos 54.000, más de 54.000. Está claro que, obviamente, la viabilidad de este contrato, de estos pliegos no creo que sea muy asumible por parte de las empresas que puedan optar a este concurso. Por otro lado, y en fue otra cuestión que manifestamos en la comisión, entendemos que tanto la graduación de las faltas como la cuantificación de las sanciones, es verdad que, según nos dicen en el informe, está ajustada al principio de prudencia, pero, hombre, entendemos que son excesivamente prudentes. Miren, hace poco hemos tenido en este pleno un debate sobre las sanciones que contemplaban los pliegos para el canal de Isabel II, y ustedes nos acusaron de no haber vigilado si esas sanciones eran escasas. Pues aquí nos encontramos con unas sanciones aún todavía más prudentes que aquellas. ¿Lo justifican en el uso privativo del bien? Pues bien, es que entiendo que si se hace un mal uso de un bien de dominio público, hay que vigilar que no se realice ese mal uso, y si se hace, se debe sancionar convenientemente y no con unas sanciones que son excesivamente prudentes. Miren, y por centrar el debate, nosotros hoy no estamos aquí debatiendo si este modo de concesión es el más idóneo o no, o si estamos hablando de competencias ya eliminadas o no. Estamos hablando del contenido de estos pliegos. Una vez más, les recordamos que lo prioritario para esta ciudad y para el equipo de gobierno debería ser hacer a esta ciudad una ciudad atractiva para que todos aquellos emprendedores que quieran invertir en ella y quieran generar empleo para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas tengan facilidades de acceso a estas iniciativas empresariales. Pero nuevamente nos encontramos ante unas propuestas que son restrictivas y que entendemos que más tienden a lo contrario, tienden más a disuadir que a fomentar. Y en este punto yo sí le pediría a Ciudadanos que sean coherentes con su discurso, con el discurso en el que ustedes dicen que las administraciones deben facilitar que la iniciativa privada se desarrolle en las ciudades y no lastrarlas y no hacer que cada vez sea más difícil y que las condiciones de acceso sean prácticamente inviables. Por tanto, nuestro voto es contrario a la aprobación de estos pliegos, porque entendemos que las condiciones que establecen son inasumibles por cualquier empresario cárnico que pudiera estar interesado, porque estamos seguros que con estos pliegos nos vamos a encontrar ante un concurso desierto y porque no garantizan la concurrencia. Miren ustedes, que además son conocedores y muy conocedores del ordenamiento jurídico. El artículo 137.4 de la Ley de Patrimonio contempla la posibilidad de que si un concurso de estas características se queda desierta, podría conllevar la adjudicación directa del bien, con lo cual entendemos que la concurrencia está bastante lastrada con estas medidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del equipo de Gobierno, el señor Pacheco tiene la palabra. Sí. No, yo voy a ser muy breve. Solamente una cuestión con respecto a la intervención de don Antonio. Sí que es debate ideológico, Antonio, aunque parezca que no, sí lo es, el debate con Cáceres Tú, porque cuando estamos hablando de una actividad que ya no es un servicio público, aunque sea impropio, como se dice, tiene una connotación más, y es que es un servicio que está absolutamente liberalizado, con lo cual la Administración se tendría que convertir en empresario y darse de alta en el impuesto de actividades económicas. Y ese sí que es un debate ideológico, pues yo, desde luego, no comparto en absoluto esa posibilidad que parece que al señor Calvo se le ha olvidado decirla. Yo no creo en la Administración pública como empresario. La Administración pública tiene otras funciones. Y poco más voy a decir. Nos encontramos con una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local en el año 2013 a través de la Ley de Sostenibilidad y de racionalización de la Administración local, que hace que esta actividad, que antes era un servicio público, se convierta en un servicio liberalizado absolutamente. Nos encontramos con un inmueble que está valorado con un valor catastral de 900.000 euros, que evidentemente no se le puede dar gratuitamente a nadie, y por lo tanto lo que se ha hecho es sencilla y llanamente, en base a los estudios técnicos y a los estudios económicos
por parte de los servicios de este ayuntamiento es dar vía libre a estos pliegos. ¿Que mañana pueden quedar desiertos? Evidentemente pueden quedar desiertos, no sería la primera vez que esto ocurriría, pero creo que nosotros tenemos que actuar conforme a la legalidad y conforme a los informes que los servicios nos ponen de manifiesto, en el sentido de que estamos cediendo una instalación que, como aquí se ha dicho muy bien, es un bien de servicio público. Y además hay una diatriba aquí que no acabo yo de entender muy bien, que a lo mejor soy yo el que está un poco espeso hoy, ¿no? Pero parece que por una parte decimos que si ponemos un canon muy alto y las obras no va a venir nadie, pero por otra, leña al mono, vamos a subir las sanciones. No lo entiendo. O sea, esta diatriba yo, sinceramente, no la entiendo. Parece que queremos quitar por un lado y meter caña por el otro. Por lo tanto, yo no voy a entrar en más discusiones. Creo que esto no conduce a ninguna parte. El matadero hay que tratar de sacarlo adelante y si queda desierto, pues este equipo de gobierno, junto con los servicios técnicos municipales y con el resto de los grupos que quieran que realmente esto salga adelante, pues nos volveremos a sentar y volveremos a hacer los estudios económicos oportunos, pero con aquellos que realmente quieran, porque yo cada vez que he escuchado hablar del matadero en este pleno, unas veces hemos escuchado unas excusas, otras veces hemos escuchado otras, pero hay dos grupos municipales que están asentados desde hace bastante tiempo en el no y, sinceramente, pues no lo entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Segundo turno. Señor Calvo. Gracias. Señor Pacheco, aunque tenga mi posición política, pero de verdad, quiero convencerme de la eficiencia de las decisiones. Quiero que me convenzan con números de que esta es la mejor de las posibilidades. Números que no existen. No existen. No hay ninguna comparativa donde se establezca que la posibilidad de la gestión directa por este ayuntamiento, teniendo que hacer todo lo que usted ha dicho, sea peor ni mejor que la posibilidad que se está planteando. Con lo cual, perdóneme, pero si no me ponen números delante, yo no puedo convencerme. Si además, como dice la portavoz del Grupo Socialista, el ayuntamiento desconoce los ingresos del matadero, ya me planteo, ¿en base a qué han hecho el plan financiero? Desconozco los números, yo creo que nadie aquí los conoce. Y sigo sobre las dudas que planteaba en mi primera intervención. Deja de ser un servicio público, el servicio de matadero. Sin embargo, vemos la necesidad de que siga prestando la actividad que estaba prestando por cuanto no hay ningún matadero en unas cercanías próximas. Seguimos dedicando un bien que, según la catalogación, es de servicio público, pero ya vamos a dedicarlo a una actividad totalmente privada. El reglamento de bienes de las entidades locales es muy claro, como he dicho. Yo tengo todas las dudas del mundo en este aspecto jurídico. Ya no solo hablamos de que realmente siga una actividad que creo que todos los grupos consideramos necesaria, sino, por una parte, de evaluar cuál de las dos modalidades o de las varias modalidades puede ser la más eficiente y evaluar si esta decisión que estamos tomando aquí está plenamente ajustada a derecho o no. Muchas gracias. Sí, señor Ibarra. Gracias, señora alcaldesa. Únicamente le diría a la señora Belén Fernández del PSOE que dónde ve la incongruencia de nuestro grupo municipal, del Grupo Municipal de Ciudadanos. Nosotros pensamos que más congruencia que permitir que sea la iniciativa privada la que convierta en viable unas infraestructuras públicas que no lo son, no existe. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Ibarra. Señora Fernández. Miren, yo creo que con esto voy a responder tanto al señor Ibarra como al señor Valentín Pacheco. Mire, la incongruencia la veo en el momento que se establece un canon que no garantiza que el pago de ese canon sea acorde a la viabilidad de la actividad. Si una actividad es viable y dentro de esa viabilidad puede asumir un canon determinado, estaremos fomentando que haya emprendedores que quieran acceder a esa actividad. Si el canon es excesivo y no garantiza que la viabilidad de la actividad permita afrontar ese canon, estaremos lastrando que los emprendedores puedan acceder a esa iniciativa privada. Y, señor Pacheco, miren, no es una dualidad. Vuelvo a decirle que entender que un canon debe ser acorde a la viabilidad de una actividad
para que así se garantice la concurrencia y no estemos en una situación que nos pueda llevar al final a una adjudicación directa, no es contradictorio con que las sanciones que establezcan esos pliegos garanticen el correcto uso del bien de dominio público, que es por lo que nosotros tenemos que velar, porque ese bien de dominio público se use de forma adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Es que es reiterarme lo mismo. Si yo entiendo lo que dice el señor Calvo, pero si el problema es que es una cuestión… Si esto fuera un servicio público que pudiera ser asumido directamente por el ayuntamiento, yo no tendría ningún inconveniente en aceptar su argumento de que se pongan números encima de la mesa para ver si es viable o no que se lleve a cabo desde la Administración. Pero es que no es un servicio público y lo que le estoy diciendo es que este es un debate ideológico en el que partimos nuestro grupo municipal de la idea y de la base de que la Administración pública no se debe convertir en empresario. Y como no es un servicio público, nos convertiríamos en empresario. Y yo no creo que un ayuntamiento tenga que estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas, ni creo que la Administración pública tenga que estar compitiendo en el mercado privado con otros empresarios a los que efectivamente les podríamos estar haciendo una competencia desleal, porque si hubiera pérdida en un servicio que no es público, se tendrían que cubrir por parte del ayuntamiento, con lo cual se podrían bajar los precios, etcétera, 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 cosa que hemos visto ya muchas veces en este país. Por lo tanto, sí es un debate ideológico, pero yo no voy a entrar, insisto, en esa cuestión que creo que ha quedado muy clara. Y en cuanto a la legalidad, yo me remito a lo que dicen los informes de intervención en cuanto a la cuestión económica y el informe de Secretaría General, que dicen que este procedimiento está perfectamente ajustado a las normas que lo regulan y, por lo tanto, yo no voy a entrar en esa discusión, dado que ya se ha informado adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sometemos a votación este punto. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? 10. Pues sale adelante la aprobación de los pliegos que han de regir la concesión y pasamos al cumplimiento del contrato de concesión de obra pública relativo a la restauración ambiental de los espacios degradados de la ciudad de Cáceres la Labradora. Señor secretario, tiene de nuevo la palabra para dar cuenta. La comisión, por unanimidad, da su conformidad a los informes obrantes en el expediente y emite el siguiente dictamen. Primero, dar su aprobación al informe medioambiental de explotación y posterior sellado del depósito de residuos inertes del vertedero a Labradora, presentado por el adjudicatario e informado formalmente por el jefe de Servicio de Infraestructuras, entendiendo cumplida satisfacción de la Administración en el contrato de concesión de la obra pública de restauración ambiental de espacios degradados de Ciudad de Cáceres, formalizado el día 17 de enero de 2001. Segundo, acordar la recepción y reversión de las obras resultantes del servicio contratado. A partir de la mencionada recepción, empezará a contar el plazo de garantía de 1 año para responder de la buena ejecución de las obras recibidas, finalizado el cual se podrá reintegrar el contratista a la garantía definitiva depositada. Muchas gracias. ¿Alguien desea intervenir? Se aprueba conforme a dictamen. Queda aprobada conforme a dictamen y pasamos también a la aprobación definitiva del catálogo de caminos públicos de nuestro término municipal. La comisión, por unanimidad, da su conformidad al informe técnico transcrito y examina favorablemente estimar y desestimar las alegaciones en el sentido del informe transcrito y aprobar definitivamente el catálogo de caminos públicos del término municipal de Cáceres, con la advertencia de que las alegaciones presentadas fuera de plazo serán objeto de estudio para una posible posterior modificación del documento, si fuera necesario. ¿Se aprueba conforme a dictamen? Pues queda aprobado y pasamos a la declaración, que si me la pueden pasar, institucional del Día de las Personas Desaparecidas sin causa. Perdón, señora alcaldesa, disculpe, me he despistado. Discúlpeme un momento. Dígame. Estábamos en los caminos públicos, ¿verdad? No. Sí, no, es que iba a intervenir en este punto, discúlpeme. Bueno, sabéis que vengo de Madrid, vengo absolutamente… Ahí el fútbol. Discúlpeme, señora alcaldesa. No, muy rápidamente. A ver, hemos estado estudiando el expediente con detenimiento y cuando se hace el segundo plazo de información pública ocurre que se aceptaron alegaciones sobre todo el expediente. Eso ocasionó que cuando se evalúan las alegaciones presentadas en el segundo trámite de información pública,
se produjeran modificaciones con respecto al primer trámite de información pública y a la aprobación provisional inicial. Consecuentemente, se ha producido una modificación de ese documento que fue aprobado provisionalmente y ha habido interesados que ahora dicen que se pueden encontrar en absoluta indefensión porque ese documento se ha modificado y ellos no han podido presentar alegaciones al segundo periodo de exposición pública. Quiere decir que el segundo periodo de exposición pública se debería haber acotado a aquellas cuestiones que habían sido modificadas con respecto al primero, no se hizo y como se hizo sobre todo el documento, este ha vuelto a verse alterado en algunos aspectos. Por lo tanto, el otro día en la Junta de Portavoces lo estuvimos viendo, ya lo habíamos comentado también, es verdad, en la Comisión de Urbanismo y no habíamos tomado la decisión, pero creemos que lo más correcto, y esa es la propuesta que se hace, es que el acuerdo que se adopte hoy sea abrir un tercer plazo de exposición pública, pero solamente circunscrito las alegaciones que se puedan presentar a aquellos casos en los que el documento inicial se ha visto alterado por las alegaciones presentadas en el segundo periodo de exposición pública, con la finalidad de que no se produzca indefensión, porque con el solo hecho de la indefensión podríamos vernos abocados con sentencias desfavorables en los tribunales a tener que iniciar nuevamente el expediente. Bien, en todo caso, yo entendía que al haberse producido un acuerdo en la Junta de Portavoces, que es donde se fija el orden del día, y haber unanimidad de los portavoces de todos los grupos en este sentido, que al Pleno ya venía el acuerdo con esa propuesta de todos los grupos políticos. En todo caso, que conste en acta esa apreciación, como imagino que constará en el acta de la Junta de Portavoces esa misma consideración. Y se lo vamos a admitir porque tienen ustedes mayoría absoluta de atléticos en el Pleno. Bien, pues con esa apreciación y habiéndose ya votado el punto, pasamos al... Bueno, yo creo que la propuesta está votada en el sentido que acaba de expresar el portavoz del equipo de Gobierno, puesto que así me lo están también refiriendo el resto de portavoces, señor Polo y señor Calvo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Se ha aprobado en los términos... Una segunda información pública. Una tercera información pública. En los términos que se acordó ya con carácter previo en la Junta de Portavoces, puesto que así venía el expediente al Pleno. Esa consideración, insisto, constará en el acta de la Junta de Portavoces, pero también se va a reflejar hoy en el acuerdo esa precisión. Y ahora sí que pasamos a la declaración institucional sobre el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. ¿Me pasáis la declaración? Bueno, la debo tener yo aquí. Bien, pues don Rafael Mateos, don Luis Alaya, don Cayetano Polo y doña Consuelo López, concejales y portavoces de los grupos políticos Municipal Popular, Socialistas, Ciudadanos y Cáceres Tú, respectivamente, de este excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, apoyan y suscriben la siguiente declaración institucional para su lectura en el pleno ordinario que nos ocupa. Le voy a dar la palabra, señor secretario, para su lectura. Las dos cosas. El 9 de marzo se ha instituido por el Congreso de los Diputados desde 2010 como el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Con respecto a ello, los ayuntamientos declaramos nuestra solidaridad incondicional con los familiares atenazados por la angustia y la incertidumbre de no saber dónde ni por qué ha desaparecido alguno de sus seres queridos. Nuestro compromiso activo, materializado en la puesta en marcha de todos los recursos posibles de nuestro ámbito administrativo, protección civil, policía local, servicios sociales, en estrecha coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Nuestro llamamiento a los medios de comunicación y a los ciudadanos a sumar sus esfuerzos en una colaboración que permita dar una respuesta inmediata, especialmente en los casos de menores y personas mayores o enfermos mentales, así como brindar un sólido y continuado acompañamiento a los familiares que les buscan. La experiencia ha venido a confirmar que la absoluta mayoría de las desapariciones denunciadas en España año tras año responde a causas ajenas al legítimo libre albedrío de las personas. Por ello, su búsqueda, lejos de cuestionar su libertad, es una mano tendida frente a circunstancias forzosas de muy diversa índole. La solidaridad, bien entendida, supone la reivindicación del derecho a saber de las familias sobre el paradero de sus seres queridos, unido al más absoluto respeto de la libertad individual de toda persona a decidir sobre su vida. Muchas gracias. Pasamos a las mociones ordinarias y, en primer lugar, la presentada también. Bueno, hay una moción conjunta de la que luego ha habido alguna modificación. Así es que le voy a dar la palabra al señor secretario, que tiene encima de la mesa las propuestas de enmiendas, modificaciones, para que, en primer lugar, dé cuenta de estas incidencias. En primer lugar, se presentaron por todos los portavoces de los grupos políticos una moción conjunta de apoyo a la continuidad del grado de AGP en la Facultad de Derecho. Posteriormente, el Grupo Socialista retiró ser proponente de esta moción, si no me equivoco, señor Salaya, y posteriormente se ha presentado una enmienda también del Grupo Socialista relativa al primer párrafo de la exposición de motivos. La tenía yo aquí, por eso, como tiene tantas... sustituir el final del párrafo A la Consejería de Educación por la Universidad de Extremadura. Enmienda al punto único del acuerdo, sustituir el único punto del acuerdo por instar al Rectorado de la Universidad de Extremadura que mantenga el grado de AGP en el campus de Cáceres, y justifican la enmienda en que la moción hierra, o al menos es poco precisa, al prever que la propuesta de supresión de este grado se elevará a la Consejería de Educación, pues todavía se encuentra dentro de las competencias de la universidad, debiendo elevarse al Rectorado de la misma para que emita informe y al Consejo de Gobierno de la UES para que tome una decisión. Por lo tanto, como la enmienda se presenta una moción conjunta, pues en primer lugar, con relación a esta propuesta, le voy a dar la palabra a los portavoces de los grupos políticos para su posicionamiento. En primer lugar, tendría la palabra el portavoz que vaya a intervenir del Grupo Municipal de Cáceres Tú. Por nuestra parte, aceptamos la enmienda. Vamos a apoyar esta moción con enmienda o sin enmienda, pero me parece que es justo, que es verdad que es la universidad la que tiene que decidir antes de que vaya a la Consejería de Educación, por lo tanto no tenemos ningún problema en aceptarlo. Gracias. Por el Grupo Municipal de Ciudadanos, señor Peguero. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, yo propondría que si es posible, pues mantener la solicitud a la Consejería de Educación, y si previamente se quiere también instar al rectorado, pues fenomenal. Pero bueno, que decir, se puede instar a las dos partes, y si uno no decide en consecuencia con lo que proponemos, pues que decida la otra parte. Con lo cual yo mantendría o propongo a los otros dos grupos proponentes que se añada y no que se sustituya. Muchas gracias. Gracias. Por el portavoz del Grupo Popular. Bueno, pues yo, en línea muy similar a lo que ha defendido el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, entiendo que, lógicamente, la Consejería de Educación del Gobierno de Extremadura sí tiene que decir, y tiene mucho que decir, porque en definitiva es en la última instancia quien decide las titulaciones que se imparten en la universidad, y por lo tanto yo pido que se mantenga el acuerdo de instar a la Consejería de Educación, sin perjuicio de que también se inste, en este caso, a la Universidad de Extremadura. Bien, por lo tanto, introducen los dos grupos que se inste a ambas, y por parte de Cáceres Tú también que se inste a ambas. Pues, ¿ustedes mantienen la enmienda en sus términos? Nosotros, bueno, luego lo explicaré más detenidamente en mi intervención,
pero para evitar lo fácil, simplemente, para evitar lo fácil que es descontextualizar lo que estamos diciendo hoy, aceptaríamos cambiar nuestra enmienda de supresión por adhesión y que se inste a ambas instituciones. ¿Están entonces todos de acuerdo? Bien. Bien, pues en esos términos de instar tanto a la universidad como a la Junta, les doy la palabra si quieren intervenir en la misma y, de nuevo, si así lo desean, tendría la palabra el Grupo Municipal de Cáceres Tú, ¿no? ¿La va a defender el señor Peguero en nombre de todos? Pues tiene la palabra. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, como sabéis, la Universidad de Extremadura, a instancias del Decanato de la Facultad de Derecho, quiere elevar a la Consejería de Educación la idea de la supresión del grado de Administración y Gestión Pública. El motivo, en principio, que esgrimen para tomar esta decisión es la bajada del número de primeras matriculaciones. Lo que pasa es que, bueno, este es un dato que quizá no responde a un criterio excesivamente racional, cuando es verdad, y la moción se especifica que hay 32 grados y 26 másteres con peores datos de matriculaciones. Luego también sorprende esta decisión cuando quizás no se está teniendo en cuenta la realidad actual en Extremadura en cuanto a la administración pública. También se señala en la moción que el 60% del empleo en Extremadura está participado por el sector público y en la ciudad de Cáceres en concreto sea un 80%, que son cifras quizás excesivamente altas, pero son las cifras que son y las que condicionan el entorno en Extremadura. Luego también no parece tenerse en cuenta que próximamente va a haber un número de jubilaciones muy alto, de hecho un 40% de funcionarios se van a jubilar próximamente, con lo cual va a haber un aumento de la demanda de graduados en gestión y administración pública. En este sentido, quizás sería mucho más sensato, como también explicamos en la exposición de motivos de la moción, trabajar en una oferta mucho más atractiva y que la Junta de Extremadura o la Consejería de Educación y la Universidad de Extremadura trabajen en mejorar las condiciones de las facultades. Y en este caso, y volviendo a aludir a la carrera o al grado de Administración y Gestión Pública, habría que tener en cuenta los retos a los que se enfrenta precisamente la Administración Pública a medio y a largo plazo. Uno de los problemas que siempre pues sacamos a colación en debates aquí en el Ayuntamiento y en otros lugares es la ineficiencia de la Administración Pública. Otro problema es la desaparición de un montón de empleos relacionados con la Administración Pública en cuanto a lo que es la labor administrativa puramente. Y otros problemas son la necesidad de adaptación a nuevas realidades económicas y sociales a las que nos estamos enfrentando. Y esto no tiene otra salida que demandar y también generar empleados con formación cualificada, especializada y con capacidad de innovar en el sector, en este caso, de la Administración Pública. Por eso creemos que es necesario que este grado se mantenga en Cáceres, no solo ya por los beneficios a la ciudad y a los propios estudiantes, sino al entorno presente y futuro. Y en ese sentido instamos tanto a la Facultad o al Decanato de Derecho, de la Facultad de Derecho y a la Consejería de Educación a que mantenga el grado en la ciudad de Cáceres. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Perdón? ¿Cómo? Bueno, en los términos que viene la moción. Bueno, ¿no? pues al rectorado, por si no ha quedado claro. Al rectorado, sí. Al rectorado. Bien. Supongo que estando todos de acuerdo y habiendo decidido que sea el señor Peguero el portavoz de la moción, ¿podemos someter la votación ya? ¿Usted quiere intervenir? Pues tiene la palabra. Sí, yo quiero aclarar nuestra postura y toda esta confusión que soy consciente hemos generado en algún momento, ¿no? Primero retirándonos como firmantes, luego enmendando, luego aceptando la enmienda y finalmente apoyaremos la moción como queda. Pero por explicar una cuestión, yo creo que era un error, como decíamos en nuestra enmienda, dirigirnos en exclusiva a la Junta de Extremadura, porque falta mucho, previsiblemente falta mucho para que este trámite llegue a la Junta de Extremadura. Es decir, nosotros desde luego apoyamos esta reivindicación, entendemos además que esta titulación sirve no solo para formar a personas que puedan trabajar en la administración pública, sino para formar a personas que desde lo privado puedan trabajar en relación con estos temas, pero sobre todo también sirve para poner en valor el trabajo de los empleados públicos y para poner en valor y para seguir trabajando en que tengamos muy buenos empleados públicos en esta comunidad autónoma. Pero por explicar un poco, la propuesta de la Junta de Facultad, que está ya aprobada, por el porqué de nuestra enmienda originalmente, la propuesta de la Junta de Facultad ya aprobada se eleva ahora al rectorado, que emite un informe sobre ella,
que aprueba la supresión, si no me equivoco, en el Consejo de Gobierno de la universidad, que requiere todavía un informe de la Agencia Nacional de Evaluación y entonces llega a la Junta de Extremadura. Entonces, podemos utilizar como saco, como puch a la Junta de Extremadura con cualquier tema que surja, pero es que falta mucho para que esto sea de la Junta de Extremadura. Entonces entendemos que es lógico dirigir esta reivindicación en el punto en que nos encontramos ahora al rectorado. Aceptamos que se dirija a los dos porque en un futuro y en el caso de que el rectorado lo apruebe llegará a la Junta de Extremadura. Pero entendemos que sí es importante. Reiteramos nuestro apoyo a esta reivindicación y entendemos además que eso, ¿no? Que desde luego hay que ser pedagógicos y hay que tener claro cómo funciona este proceso y que cuando esto llegue a la Junta de Extremadura decidirá, pero queda largo tiempo todavía para ello. Muchas gracias, señor Salaya. El señor Mateos tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy brevemente, porque ya lo han dicho mis compañeros del resto de grupos, pero yo al final sí quería compartir un par de reflexiones con el resto de grupos municipales, porque al final yo creo que en esta moción que corremos el peligro de que se convierta en antecedente de mociones posteriores en la misma línea, y yo creo que es una cuestión que se habló también en Junta de Portavoces y que no debe ser una excepción que este Pleno debata todas las actuaciones que se adopten no solo en Juntas de Facultad, sino en Consejos de Gobierno de la Universidad de Extremadura. Porque aquí al final lo que subyace es el debate de fondo que subyace a esta moción es el futuro de la universidad. Y al final yo creo que lo que tenemos que apostar es por un debate sobre qué queremos que sea la Universidad de Extremadura en el futuro, desde un debate fundamentalmente sosegado y prudente y en el que yo creo que todas las administraciones y fundamentalmente quienes tenemos responsabilidades de gobierno en ciudades eminentemente universitarias, pues debemos ser escuchados. Y dicho esto, el objetivo fundamental de esta moción fundamentalmente era mostrar el apoyo del Ayuntamiento y de la ciudad de Cáceres, que somos a lo que nosotros representamos en este Pleno, al grado, en este caso, de Administración y Gestión Pública, porque entendemos, como decía antes el señor Peguero, que es un grado que, si bien a día de hoy los ratios de alumnos puede ser que no justifiquen que se imparta, pero yo creo que la universidad tiene que ir por delante, la universidad tiene que tener altura de mira y tiene que tener visión de futuro. Puede ser que en el futuro sea un grado que tenga salidas profesionales y más en una ciudad y en una comunidad eminentemente con un sector público que tiene mucho peso. Porque además entiendo que la forma en la que se ha hecho el acuerdo en la Junta de Facultad no es la mejor, debatiéndose si la implantación de criminología podía dar lugar a la supresión de este grado. Yo no soy partidario de un juego de cromo. A lo mejor tiene que estar criminología y tiene que estar administración y gestión pública, o no tienen que estar ninguna, o administración y gestión pública tiene que ser un grado conjunto con el grado de Derecho. Pero yo creo que el debate de fondo es el debate de la calidad y debemos apostar por una Universidad de Extremadura de calidad. Debemos exigir que haya cátedras de prestigio, como había antiguamente en la Universidad de Extremadura, y debemos ir a la calidad y no a la cantidad. Y por encima de eso yo creo que tenemos que ser valientes, y quienes estamos en las instituciones estamos para ser la vanguardia de la sociedad, y cuando digo que debemos ser valientes, quizás este ayuntamiento, y me gustaría que así constasen y sumasen el resto de grupos municipales a lo que voy a decir ahora, quizá este ayuntamiento debe adoptar un pronunciamiento inequívoco en una cuestión que es un debate que se ha suscitado en los últimos días y que creo que es de justicia para con la ciudad de Cáceres. Y me estoy refiriendo al futuro grado de periodismo en la Universidad de Extremadura. Yo lo comentaba también ayer en un medio de comunicación, pero lo hago hoy en este pleno para que así conste en acta, y creo que la ciudad de Cáceres debe ser la ciudad que albergue el futuro grado de periodismo en la Universidad de Extremadura. Y lo digo por justicia, porque el campus de Cáceres ha sido un campus en el que tradicionalmente se han aglutinado todas aquellas carreras que se han denominado como de humanidades y que, por lo tanto, forma parte de ese elenco la carrera de periodismo. Es cierto que es una carrera muy demandada por los jóvenes extremeños, que son muchos los jóvenes extremeños que viajan a Salamanca, que viajan a Madrid, que viajan a Sevilla a estudiar a día de hoy este grado, y que, por lo tanto, no solo debemos felicitarnos porque la Universidad de Extremadura se plantee la implantación de este grado, sino que yo creo que el Ayuntamiento de Cáceres y la ciudad de Cáceres debe coger la bandera para que el futuro grado de periodismo se imparta en nuestra ciudad. Y desde una postura, yo creo que valiente y de vanguardia, me gustaría que este Pleno adoptase también ese acuerdo y, por lo tanto, exigiésemos o solicitásemos, dentro de las relaciones cordiales con la Universidad de Extremadura y con la Junta de Extremadura, la implantación de ese grado en nuestra ciudad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Lo plantea como una adicción a la moción?
No sé si como adición o simplemente que conste en acta y que se refleje Y que el se pronunciamiento traslade. favorable del resto de portavoces. Si no, se haría en Junta de Gobierno, no hay inconveniente. Señor Salaya, creo que quería usted añadir algo. Sí, yo creo que está el señor Mateo pecando de lo mismo que ha empezado criticando en el principio de su intervención, ¿no? La asignación de titulaciones en la Universidad de Extremadura no puede ser una rifa. Y seguramente desde que alguien dijese hace muchos años esto de que Cáceres tendría humanidades y Badajoz ciencias, que no se ha respetado en absoluto en muchísimas titulaciones, el problema es que hemos actuado demasiadas veces así. Y por eso yo creo que lo que hay que dejar es de emitir pronunciamientos en este sentido y que lo que tenemos que hacer es lo que proponía ya el otro día en Junta de Portavoces, que este ayuntamiento pida una reunión al rector, porque aquí lo que debería haber es un debate sosegado en el que se hable de cómo se relaciona la Universidad de Extremadura con nuestra ciudad en lo que tiene que ver con lo municipal, en la que se hable de qué modelo se tiene para el campus de Cáceres en la Universidad de Extremadura y, desde luego, en el que se hable también, aunque nos quede un poco más lejos ya, pero en el que se hable también del modelo de universidad que queremos. Y usted lo ha dicho un poco de refilón, porque yo entiendo que es un tema que da mucho miedo tocar. A mí también me lo da, no le engaño. Pero efectivamente la Universidad de Extremadura tiene que caminar hacia la especialización, tiene que caminar hacia garantizar que lo que no haya aquí se pueda estudiar con buenas becas públicas en otros sitios y que lo que haya aquí se imparta muy bien y seamos muy referente en ellos, ¿no? No solo la Universidad de Extremadura, sino la Universidad Española, que a mi entender cometió un tremendo error en el modelo que se implantó cuando se abrieron 200 universidades con todas las titulaciones en todas las universidades. Pero esto es un tema que habrá que tratar muy despacio y que tendremos que tratar después de escuchar a todas las partes. Por eso lo que yo quiero proponer en el Pleno hoy es que se solicite una reunión al rector, que nos sentemos, que se nos haga parte de esa reunión a los portavoces de todos los grupos y que podamos sentarnos a hablar sobre el modelo de la Universidad de Extremadura y, sobre todo, lo que más nos tiene que preocupar aquí, sobre la relación del campus de la Universidad de Extremadura de Cáceres con la ciudad de Cáceres y sobre el futuro que la Universidad de Extremadura tiene pensado para el